Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. ¿Qué es la humildad, queridos hermanos? La humildad no es un acomplejado. A veces creen, ay, ese hombre es bien humilde, mira, bien humilde, un tipo humilde. Eso humilde no tiene que ver con acomplejado, ¿ah? Ni con timidez, ni con complejo de inferioridad. Humilde es aquel que quiere darle el crédito a Dios. Humilde es aquel que busca la gloria del Señor. Humilde es aquel que no está buscando la vanagloria, que la vanagloria es lo contrario, buscar que la persona se proyecte hacia los demás. Ustedes saben cómo yo me he comportado sirviendo al Señor con humildad, con humildad. Y también dice con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí ustedes pueden ver claramente que el pastor Pablo lloraba. El llorar no significa falta de hombría o de varonilidad. Uno también se quebranta delante de Dios. ¿Qué significa quebrantarse? Bíblicamente, quebrar la voluntad de uno, quebrar la carne de uno, quebrar la resistencia de que uno tiene carnal a obedecer a Dios. Eso es quebrarse. Eso fue lo que me pasó hace poquito con Josué, que estábamos hablando en un grado de rebeldía y comenzamos a orar y a cantar. Cantemos. Estábamos cantando y dice, ¿por qué estoy llorando, papá? Porque estás quebrantado. Porque reconociste tu pecado y estás quebrantado. Que uno puede ver el cuadro del apóstol Pablo con muchas lágrimas. Lágrimas debido al acecho, a la persecución, a la permanente enquina que había de los judíos contra él. Y dice el verso 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí viene la labor de un buen testimonio, sirviendo al Señor con humildad, en medio de pruebas, a pesar de todas las, usted sabe la lista de sufrimiento que pasó el apóstol Pablo, él aún así se mantuvo constante, sirviendo al Señor. Y todo lo que fuere útil, o sea, todo el consejo de Dios, toda promesa del Señor, toda palabra que alimente, no he rehuido anunciaros y enseñaros. Eso es ser un pastor. Aquel que está permanentemente, insistentemente, anunciando y enseñando públicamente y por las casas. En verdad da pena compararse con el apóstol Pablo. Da mucha pena. Y él de día y de noche, dice más adelante, estaba haciendo esta tarea ardua, con lágrimas, con pruebas, con acechanzas. Eso se llama testimonio, un testimonio a prueba de todo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Testificando. Entonces, ¿qué es lo que hace en esta despedida? Él está modelando. ¿Qué significa modelar? Dar ejemplo, a seguir. Consideren, dice el libro de Hebreos, el testimonio de vuestros pastores y seguid su ejemplo, si es digno de seguir. Si es un mal ejemplo, no hay que seguirlo. Pero quiero decirte, hermano, ¿qué es más fácil? ¿Seguir un buen ejemplo o un mal ejemplo? El mal ejemplo. Un neoyorquino se pone un rabito aquí y toda Sudamérica se lo pone. Porque es muy fácil seguir el mal ejemplo. Usted se pone a ver cómo se contagia la música rap, la maleantería que hay en muchas letras de esta. Totalmente una apología al delito, a la vida baja, a la vida pecaminosa. Sin embargo, todo el mundo ha sido contaminado. Pero un buen ejemplo, eso es algo muy difícil. Pero sin embargo el apóstol Pablo puede decir, ustedes saben cómo yo me he comportado con ustedes. Ustedes lo saben.
Eso es lo que se llama autoridad. La autoridad se gana con el ejemplo, no en lo que yo digo, sino con lo que la gente ve de mí. En segundo lugar, uno puede ver en este perfil del buen pastor, del apóstol Pablo, en esta despedida, el sentido del deber. Uno puede ver en el versículo 22 que dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿A dónde iba él? Nada menos que a Jerusalén, donde mataron al Señor, al Maestro. ¿De dónde venían las pruebas y las muchas lágrimas del apóstol? ¿De dónde venían? De los judíos. ¿Y a dónde iba? A la misma mata, al tronco de la maldad, a Jerusalén. Y el Señor, perdonen ustedes, el Señor le había dicho a Pablo: no vayas para allá. Después de este capítulo vemos que 3 veces consecutivas le dice: no vayas para allá. Y en cada ciudad, según la propia boca del apóstol, dice que le esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. ¿Y por qué el Señor no quería que Pablo fuera para Jerusalén? Porque él era apóstol a los gentiles, no a los judíos. ¿Quién era el apóstol a los judíos? El apóstol Pedro. Y sin embargo, él fue, lo que indica que existe lo que se llama el libre albedrío. Y quiero decirles que el apóstol Pablo muy poco pudo hacer en Jerusalén, para venir después preso, prisionero, en una nave hacia Roma, donde entonces ya vienen todas aquellas cartas carcelarias. Así que el Señor lo mandó de todas maneras al campo misionero, que tenía que venir preso, pero fue donde tenía que estar. Y él le había dicho: no vayas para allá. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, supongo yo, que debido a la acechanza de muchos judíos, que era el dolor de cabeza de él, en la inquina, la persecución constante, dice: yo mejor voy a comenzar por Jerusalén. Qué tremendo. Qué cara, yo me quedo siempre maravillado del carácter de este hombre. Solamente un hombre con el Señor puede tener ese carácter. Por eso que cuando Tomás le dice al Señor: vamos a despertar a Lázaro, que está dormido, o sea que lo iba a resucitar, Tomás dice: ok, vamos a morir con él, porque lo que nos espera es piedra allá. Eso es lo que dijo Tomás el incrédulo, siempre lógico, siempre analizando las cosas. Si muramos con él, pues vamos para allá, para morirnos con él. Pero dice el apóstol en cuanto al sentido del deber, en el versículo 24, que debe ser para nosotros, de este hombre posmoderno, cuyo único meta, de este hombre posmoderno, de la era cibernética y tecnológica, su máxima meta es un plasma. Esa es su meta, el plasma puesto en la pared. Eso es, tener una internet de una banda rápida, tener su celular, tener sus cositas para su cine, su popcorn, tenga su dinero, su deleite, sentido del deber, sentido del deber. Miren el sentido del deber en acción en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. No le haces caso a que vas a morir, a las muchas prisiones, a las tribulaciones, a las torturas, a los insultos. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sentido del deber. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era la máxima? ¿Dónde estaba puesta la mirada del apóstol Pablo? En las cosas de arriba. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era el gozo de él? ¿Cuál era llegar a la presencia de Dios? Diciendo: Señor, he cumplido mi ministerio al cual me encargaste. Y por eso, en el capítulo, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, uno puede ver las palabras finales del apóstol cuando dice, en el verso 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Para ser sacrificado.
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, soldado de Cristo. He acabado la carrera, atleta. He guardado la fe, un labrador. He peleado la buena batalla. Por eso que estamos hablando del deber, el sentido del deber. Cuando hay el sentido del deber cristiano, yo voy detrás del Señor. El Señor va primero. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la prioridad? Servirle a Dios. No estimo, no tengo, de ninguna cosa tengo temor, ni estimo preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera con gozo. ¿Qué sentido del deber? ¿Qué sentido del deber, Dios mío? Qué frágiles somos en estas épocas. Qué frágiles somos fácilmente, somos infieles a muchas cosas. A muchas cosas. El sentido del deber. Y aquí uno puede ver, yo destaco la conducta de mi hermano Lucas. Mi hermano Lucas tiene un sentido del deber muy fuerte. Ayer fui a buscar al ingeniero al hotel para llevarlo a su campo de trabajo y ya Lucas estaba ahí. Digo, Lucas, pero me tocaba a mí. No, pastor, es que a usted se le dañó el carro. Y yo sentí que me correspondía a mí a buscarlo. Aunque usted no me había dicho nada, yo sentí que yo tenía que buscarlo. Sentido del deber. Y viene de Villalobos. Y estaba primero que yo allí. Entonces, cuando tú te encuentras con este sentido del deber, que va más allá de las prisiones, de la tribulación, del miedo, lo que va a pasar, y ahora nos asusta. ¿Qué asusta al hombre moderno? Asusta que no pueda pagar sus gustos, eso es lo que le asusta. Y dice la Escritura, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, estamos volviendo nuevamente a Hechos 20, versículo 24, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el ministerio? ¿Qué significa la palabra ministerio? En la Biblia dice, este es mi ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Yo tengo mi ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio, servidor, ese es un ministro. Somos administradores de las cosas de Dios. Administrar, ministrar. Dios nos ha dado una mayordomía de cumplir un ministerio, un encargo. Y vamos a rendir cuenta de ese encargo delegado a la iglesia de Cristo. Eso es el ministerio. El apóstol Pablo tiene un sentido del deber. Un sentido del deber digno de imitar. Hay un montón de cursos de liderazgo. Cursos caros y billetes que se gastan en esos cursos para ver cómo ser un buen líder. Un buen líder tiene que tener sentido del deber. Pagar el precio. Saber que aunque falle todo el mundo, tú no puedes fallar. Tú no puedes fallar. ¿Cuál es el apuro si nada más hay 4 gatos? No importa, yo tengo que ser primero que esos gatos que están allí. No importa, pero llegan tarde, no importa. No me interesa si llegan tarde, pero yo debo llegar temprano porque tengo que dar el ejemplo. Tengo que dar el ejemplo. Sentido del deber. El verso 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es una despedida. Tanto, imagínense perder a un apóstol que yo simplemente soy una caricatura de pastor al lado de él. Perder a ese pastor que 3 años, de día y de noche, ha estado ministrando la palabra públicamente y por las casas, en medio de lágrimas, en medio de persecuciones, que no ha cejado, que ha dado todo el consejo de Dios y ahora dice, ninguno de ustedes verá mi rostro más. Y por eso estoy teniendo mi corazón en la mano hablando con ustedes. Es una despedida que hay que tomarla muy en serio, muy en serio. Entonces, aprendamos del apóstol a tener buen testimonio. Aprendamos del apóstol a tener sentido del deber. En tercer lugar, debemos aprender del apóstol a ser ministros de la palabra.
de ver, por ejemplo, a Tamara, que su amiga íntima le comparte el Evangelio y se preocupa por ella, por Abraham también, con su hijo espiritual. ¿Qué significa ser ministro? Vamos a buscar en el verso 26. Por tanto, yo os protesto, les exijo, en el día de hoy, que estoy, y los protesto y les declaro que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa estar limpio de la sangre de todos? Que no he sido negligente en mi trabajo, que todo lo que tenía que saber el creyente con respecto a su Padre Celestial se los dije. No omití nada, di a tiempo la leche y di a tiempo la vianda. Hasta el final he cumplido, estoy limpio de la sangre de todos. Y miren que usa la palabra sangre. ¿Cómo debo verme yo frente al apacentar mi grey? Que cada miembro que está sentado aquí, es una sangre que Dios me va a demandar. Una sangre que Dios me va a demandar. Qué interesante, qué cosa más bonita. El verso 27. ¿Y por qué estoy limpio de la sangre de todos? Lo explica el verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido, no tengo pereza, no soy negligente, no tomo las cosas livianamente. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: maldito aquel que hace la obra del Señor indolentemente. Indolentemente. No lo hago por pereza, no llego a la iglesia desganado, tratando de dar ahí, salir del paso como un asalariado. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El verso 28, por tanto, ahora está él está diciendo que ya no verán mi rostro. Ahora, ¿a quién le toca el liderazgo? ¿A quién? A los que quedan. Y ya les ha dicho, tengo buen testimonio, he sido, ¿qué más? ¿Ah? ¿A ver si me están siguiendo? ¿Están viendo el sentido del deber? He sido ministro a ustedes permanentemente, ahora les toca a ustedes. Ahora, por tanto, verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hermano, yo soy un obispo. La cosa es que el sentido de obispo en estos tiempos se le ve como jerarquía. Obispo, bésame el anillo. Estamos diferentes. El obispo tiene que ver con el pastorado. Dice aquí, ¿quién ha puesto a los obispos, a los ancianos y los pastores? ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Acuérdense que Dios los ha puesto a ustedes como pastores de su rebaño. ¿De quién es el rebaño? Aquí lo dice. Os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Nosotros no somos dueños de ninguna oveja, las ovejas del Señor. Y esta dice que esta iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo fue ganada la iglesia de Cristo? Por sangre. Y asimismo la sangre de cada alma tiene que ser apacentada, para que no se me reclame la sangre de nadie. El verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida, después que yo me vaya, ya no verán más mi rostro, no me van a ver, pero cuando yo me vaya, después de mi partida, ¿cuál es el peligro que hay? Si no son celosos del rebaño de Dios, si no procuran anunciar cumplidamente la palabra de Dios, ¿cuál es el peligro que hay? Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué pasa con el lobo, hermano mío? ¿Por qué el lobo es rapaz? Porque el lobo nada más está asediando que se roba, que es un bebé mal puesto en un campamento. Un lobo viene y se lo lleva. El lobo es rapaz, es ladrón. ¿A qué viene? Es el lobo, es sinónimo de qué, de crueldad, de aprovechamiento. Dice que el Señor es el buen pastor, su vida da por las ovejas. No es un asalariado que ve venir al lobo y ¿qué? Y huye. Y aquí dice, sean buenos pastores, sean buenos líderes, porque cuando yo me vaya van a entrar lobos rapaces. ¿Y qué caracteriza a los lobos rapaces? Que no perdonarán al rebaño. A ver,
que no perdonarán al rebaño. Usted ve la Caperucita Roja y el cuento del lobo. ¿Qué quería la caperucita? El lobo, comerse a la Caperucita y a la abuela, ya se la había comido yo creo, y faltaba Caperuza, faltaba la Caperuza. ¿Por qué? Porque el lobo viene ¿qué? A comer, a devorar, que no perdonarán el rebaño. O sea que un lobo no dice, ¿sabes qué? Yo me conduelo de ti. Francamente he cambiado mi corazón, no te voy a comer. No, el lobo no va a perdonar al rebaño. Y aquí el perdonar se refiere a aprovecharse económicamente de la gente. Y ahí lo va a explicar más adelante. Ahí lo va a explicar más adelante. El verso 30. ¿Y de dónde vendrán los lobos? ¿De dónde saldrán los lobos? El verso 30 da pena esto, que los lobos van a salir de la propia iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A los discípulos. ¿De dónde va a salir el lobo? De ahí mismo sentado. Ahí lo dice Juan también, que los anticristos se levantarán de nosotros mismos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y hablando precisamente del deber que tenemos de apacentar la grey de Dios, con la palabra de Dios. Y eso es lo que va a concluir el apóstol. No verán más mi rostro. Ustedes saben cómo me he comportado, el sentido del deber que he tenido, que he sido buen ministro. Y ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Por eso, en el versículo, vamos a leer hasta el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, velad. ¿Qué es velad? No bajen la guardia. ¿Qué es velad? ¿Estar cómo? Así, atentos, como los 300 soldados de Gedeón, que están tomando agua con la mirada en el frente, no tomando agua como el perro, que fue lo que descalificó a los otros. Los 300 estaban tomando el agua con mirada en el frente, es decir, no descuidaron su deber. Sabían que el enemigo estaba constante. Un momento dado, parte en un líder principal que tiene la abnegación y la consagración de Dios, inmediatamente los lobos salen a buscar el rebaño, a destruirlo. ¿Y cómo lo va a usar? Haciendo desviaciones de la palabra, herejías, torciendo las cosas de Dios. Porque dice que en los últimos tiempos se van a levantar maestros que van a predicar a la gente cosas que la gente quiere oír, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Pero para qué? Para convertir al rebaño de Dios en mercadería, como lo hicieron los sacerdotes en el templo de Jerusalén, que convirtieron las bueyes, las ovejas y las palomas en objeto de mercadería. Y le dijo Cristo, cueva de ladrones, salid de allí. Y dice, acuérdense de que por 3 años, verso 31, de día, de noche y de día, de noche y de día. Y uno se queja, oye, estoy agotado. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez usa las lágrimas, pero las lágrimas de allá arriba era por la acechanza de los judíos, y este es por estar diciéndole a los hermanos, cambia de vida, eso es pecado, mira que vas mal, amonestar, pero con lágrimas. Miren cómo, qué interesante, aquí estoy una clase de un seminario de cómo lidiar con el rebaño de Dios. Verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa si un líder tan fuerte como el apóstol Pablo se va y no van a ver más su rostro? ¿Qué pasa con todo este rebaño y teniendo pastores puestos por el Espíritu Santo y perder a un hombre tan clave y tan fuerte como él? ¿Qué va a pasar? Y el apóstol Pablo da el remedio y la receta. ¿Cuál es? Dice que os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Lo único que puede hacer que los lobos rapaces no entren a devorar al rebaño es que sean apacentados con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque tiene la palabra de gracia que tiene poder.
para sobreedificaros. Miren, sobreedificaros. ¿Qué palabra? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Sobreedifica. Porque nosotros tenemos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Mire bien cómo uno sobreedifica. Si con oro, plata, piedras preciosas, hojarasca, heno, madera. Miren bien, porque el fuego la probará. Y dice, les encomiendo a la palabra que tiene poder para sobreedificaros con oro, plata, piedras preciosas, para que los lobos no los destruyan. Y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿cuál es el remedio para que los lobos rapaces no se apoderen del rebaño? Encomendarlos a la palabra de Dios. Encomendarlos a la palabra de Dios. Cualquier pastor que asuma este liderazgo de esta iglesia no tiene que tener carisma, ni mística, ni ser un tipo atractivo, ni tener todas las cualidades, ni máster, maestría, doctorados, hablar inglés, mandarín, nada de esa cosa. Lo que tiene que tener es ministrar la palabra de Dios para poder sobreedificar. Y lo último, un perfil importante de ser un buen hombre de Dios es una ausencia de codicia. El apóstol Pablo tenía ausencia del codicia. Da lástima. En los Estados Unidos hoy el pastorado se ha vuelto una profesión total. ¿Cuánto me ofrecen? ¿Tengo seguro? ¿Cuántos seguros hay? ¿Vacaciones? 13º mes, prestaciones. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en el verso 33? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahí está un pastor que dice, oye, me gustaría vestirme con el hermano tal, que todo está combinadito, Oye, mira el carrazo que tiene, mira, qué bien. Oye, ya estamos mal de salir a un pastor que está viendo, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Con una persona que está madura con el Señor, lo tiene todo. Por eso que el apóstol Pablo, ¿qué dijo? He aprendido a contentarme cualquiera que fuere mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy preparado, así como para estar saciado, como para padecer hambre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está la riqueza de nosotros? Es espiritual. Si tenemos al Señor, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Espada, hambre, tribulación, angustia, pestilencia, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. ¿Cuál es la riqueza más grande que tenemos? El mismo Señor es nuestra riqueza. Entonces, pero los lobos rapaces sí están viendo el botín. Los lobos rapaces sí están chequeando la chequera, la cuenta bancaria, y ellos no van a perdonar al rebaño. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Señores, esto es serio. Esto es algo serio. Porque ¿qué es lo que hace que el lobo no llegue? Tomando en cuenta un rebaño de animales, de ovejas, el pastor está allí. El lobo no llega, si está el pastor con su vara y su cayado. Él está así parado nada más, chequeando, velando, en las vigilias de la noche. En todo Belén, ¿quién estaba despierto cuando Cristo vino? Los pastores. Estaban en la vigilia de la noche viendo su rebaño, porque donde hicieran así, el lobo venía. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Pablo era un pastor, y mientras que estuviera allí, los lobos no llegaban. Pero una vez se iba a haber una ausencia de liderazgo. Y los que venían, ¿cuál es el requisito número 1? Que dice en el libro de Timoteo sobre los requisitos pastorales: no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea que la codicia, que es la raíz de todos los males, el amor al dinero, ustedes saben bien que es la raíz de todos los males, no puede ser. Si una persona, bueno, ore por mí porque tengo avaricia, digo, córtalo, que no puede ser nunca ministro del Señor. Aquí lo dice, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. No he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Y por qué decía estas manos me han servido? Porque hacía tiendas de campaña. Él se financiaba el ministerio, como decía el hermano Guillermo Carey. Yo soy zapatero remendón de oficio,
Pero dice, no, mi empresa, mi negocio es ser ministro del Evangelio de Cristo. Pero soy zapatero remendor para pagar mis gastos. Interesante, interesante. ¿Dónde está primero? Pablo se pagaba los gastos de su trabajo de hacedor de tiendas. ¿Qué sentido del deber? ¿Qué sentido del deber? De la ausencia de codicia. Y quiero que busquen conmigo Hebreos 13, 5, 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cuáles deben ser nuestras costumbres, hermanos? Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis. ¿Cómo? Ahora. ¿Cómo debo estar? Contento con lo que tenéis ahora. Si yo estoy contento con lo que Dios me dio, con el carro que tengo, con la ropa que tengo, no sufriré de avaricia. ¿Cuál es la avaricia? Avaricia es la insatisfacción porque no tengo. Porque nunca el ser humano en todo el planeta Tierra no se centra en lo que tiene, sino en lo que no tiene. Y por eso viene la envidia, por eso viene la codicia, por eso viene la avaricia. La avaricia es el descontento porque me faltan cosas. Y entonces estamos en gran problema porque resulta que ahora las marcas y todo el marketing que hay, que es muy difícil para una persona influida por los medios de comunicación que se sienta bien como está vestido inclusive. Es diferente en los tiempos míos, que nada más había una sola marca de zapatillas, una. Y era una élite que la compraba nada más, All Converse All Star, era la única. De ahí todos eran Mr. Sebo, no servían para nada, pero todo el mundo andaba con Mr. Sebo. Pero qué diferencia ha pasado en la vida. Entonces los padres de familia, ya no, el niño va allá y le dicen, ¿qué? Tu pluma es gallito, tu mochila es gallito, tu zapato es gallito. El tipo está bombardeado totalmente. Y nunca puede vivir feliz con lo que el papá le da. Entonces el papá se endeuda. Y entonces vienen las cooperativas a cobrarle en el trabajo para sostener que su hijo tenga un lagartito en el suéter. ¿Qué problema? Es un problema muy serio lo que vivimos. Es un problema muy serio. Pero el apóstol Pablo, imagínate un pastor, pues, no codicio ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Me siento muy bien con lo que Dios me ha dado. Muy bien con lo que el Señor me ha dado. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cómo? Ahora, now. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. O sea, yo no tengo por qué asustarme por el mañana, porque Dios no me desampara. Y lo que Dios me dio hoy, bendito sea el Señor por lo que el Señor me dio hoy. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La avaricia es el descontento. Y así mismo quiero que lea conmigo 1 Timoteo 6, 6 al 8. 1 Timoteo 6, 6 al 8, que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Imagínense ustedes, gran ganancia es la piedad. La piedad es la persona piadosa la que está cerca del Señor, la que sigue sus pasos. En el inglés es más fácil de transmitir esta palabra, porque lo dice God, esa. Piedad es un poco difícil de explicar, pero piedad es una persona ligada a Dios. Entonces, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque póngase a pensar, ¿cómo estás, hermano? Aquí yo quisiera estar mejor. Dios está conmigo, ¿sabe? Pero yo quisiera todavía resolver una serie de cosas en mi vida que si se resolvieran estuviera feliz, ¿sabe? Pero yo sigo orando. Digo, pero ven acá. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si no existe el contentamiento, entonces no hay ganancia. No hay ganancia, porque si vamos a ligar las cosas al contentamiento, entonces
Todos esos indios aztecas y mayas y todos los nuestros que enterraron las cosas en los entierros estos, tenían razón, las cosas son las que hacen feliz. Llevémoslas para el más allá. Pero no es así, las cosas no nos llenan, no nos llenan. La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y dice el verso el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y ahí usted ve claramente que toda la fortuna de cosas, de huacas, están en museos o en casas de coleccionistas. Y así que nada pudimos llevarnos, traímos y nada podemos llevarnos. Ni siquiera escogemos la ropa que nos ponen en el ataúd. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. Porque, a ver, ahora mismo nadie está sin camisa en esta iglesia. Alce la mano el que no desayunó hoy. ¿Quién no desayunó hoy? Sí, estás en ayuno. Sí, ok. Uno. Y tiene una cara rebosante, así. ¿Alguien duerme en el Parque Santana aquí? ¿En algún parque duerme? Todos tenemos casa. Por tanto, somos ricos y debemos estar, ¿qué? Contentos. Mientras que estemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como es el caso del negocio fácil y que después pasa una factura la justicia. Eso no indica de que no haya ricos en la iglesia de Cristo, porque el versículo 18 dice, ¿qué dice el verso 17? A los ricos de este siglo manda, y hablando de ricos creyentes, que no sean altivos, porque las posesiones lo hacen uno altivo, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, o sea que están hoy y mañana posiblemente no, sino que pongan la confianza entonces en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. O sea, que pongan su mirada en las cosas de arriba. El apóstol Pablo termina, volviendo a Hechos, para terminar. El verso dice que él trabajaba, dice el verso 35, la razón para que en todo os he enseñado que trabajando así, con las manos que Dios nos dio, se debe ayudar a los necesitados. Uno debe compartir. El pobre, el miserable es aquel que no comparte, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La persona que no da es como el mar muerto. ¿Ustedes saben qué caracteriza al mar muerto? ¿Por qué se muere el mar muerto? ¿A qué se debe que existe en todo el planeta Tierra un mar llamado muerto? Allá en el Sinaí, allá en la zona de Palestina. Porque el mar muerto tiene la característica que recibe agua pero no da. Él todo lo coge para él. Y al final, ¿cómo es? Quedó muerto. La persona que no es generosa está empobrecida, totalmente empobrecida. Y aquí termina el apóstol Pablo las últimas palabras en el verso 36, 37 y 38, que lo podemos leer. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Era un momento sublime porque se iba y no iba a verle más su rostro. Y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Se le iba a su pastor de 3 años consecutivos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. No tiene nada malo besarse, hermano mío. Y entre varones, no hay ningún problema. Ahí le estaban besando, le echaban al cuello y ahí estaban llorando con su pastor que se les iba. Y el verso 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ese día todos se fueron para el barco
y decirle a Pablo, adiós para siempre. Y no lo volvieron a ver más. Queridos hermanos, mi pregunta es, ¿qué tanto tú has valorado que el testimonio tuyo como cristiano influye en los demás? Respeta eso. Hay por lo menos 1000 personas alrededor tuyo que se pueden beneficiar de un buen testimonio. Segundo lugar, es importante el sentido del deber que tengamos. El sentido del deber es que no importa cómo el mundo ande, yo tengo que pagar el precio de saber que soy sal y luz de esta tierra. Tercer lugar está el ser ministro de la palabra, el saber que en cualquier ocasión, a tiempo y fuera de tiempo, lo que vale es compartir la palabra del Señor. Y por último, ¿cuál era la última que vimos? El no tener la mirada en la bolsa, como Judas. El que tiene la mirada en la bolsa traiciona al Señor y le pone precios y hasta la misma cabeza de Cristo, como es el caso de Judas, un caso de avaricia. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.